Buenas noches, bienvenidos. Hag Sameach, feliz Tu B'Av. Les dijeron amor y almas gemelas y vinieron todos, Saludamos, hay un montón de gente, varias veces la cantidad de gente que tenemos hoy acá sentadas, viéndonos en el aula virtual. Así que también le damos la bienvenida a toda la gente en el resto del mundo. Distintos grupitos de gente que se juntan a ver esta misma conexión en México, en Ecuador, en Perú, en un montón de lugares. Esta noche hicieron bien en venir, porque lo primero que les voy a prometer es que se van a ir de acá sabiendo cuáles son los secretos de las relaciones de pareja. Lo segundo que le puedo prometer es que estoy casi seguro que no les va a gustar. ¿Sí? Y lo tercero que les puedo prometer es que si deciden hacer algo de lo que van a escuchar esta noche, es muy probable que el año que viene no quieran venir porque ya estén con su alma gemela. ¿Sí? O quieran venir a fortificar ese vínculo nada más. Solo para saber, porque veo algunas caras nuevas y en general es porque tengo mala memoria, no porque no hayan estado acá, solo para saber si hay gente que esta es la primera vez que viene a Kabbalah aplicada. Ok. Bueno. Y de esos que es la primera vez que viene, también es la primera vez que van a escuchar algo que tenga que ver con Kabbalah. ¿Sí? Levanta la mano. ¿Sí? ¿También? Bueno. Seguramente la persona que está al lado de ustedes es el responsable, ¿no? ¿Sí? Bueno, porque quiero que sepan que por ser que están viniendo por primera vez a esta conexión, pero que nunca escucharon nada de Kabbalah antes, es probable que algunos de los conceptos que escuchen se vayan de acá pensando que soy totalmente loco. Si es así, les recomiendo que tomen el curso inicial de Kabbalah, Ser y Vivir Libres, para que descubran realmente que estoy loco, pero que no soy el primero en estar así de loco, sino que los cabalistas tenemos una tradición de 4.200 años de locos. Somos un tipo de loco que no es demasiado peligroso. El Talmud dice respecto a esta noche, dice, no hay días más felices para Israel como el 15 de Av y Yom Kippur. Y pone en la misma categoría a este día con el día que se supone que es el día más importante en el calendario de las festividades judías del año. Si no es la primera vez que están acá, saben que cuando estos textos sagrados hablan del concepto de Israel, la mayoría de estos textos existen desde mucho antes de que existiera la religión judía o el Estado de Israel, o un país llamado Israel. Israel es un código metafísico que describe a un tipo de almas, o sea, a un estadio de evolución de las almas, cuando las almas encarnadas en los cuerpos empiezan a sentir deseo de adhesión con esto que las religiones llaman Dios, que en Kabbalah lo conocemos un poquito distinto. Pero en realidad Israel no es una nacionalidad o una religión, sino es un tipo de almas o un momento en el estadio de la evolución de las almas cuando las personas empiezan a desear, a tener deseo de espiritualidad. A pesar de que después los amigos se ríen de ello y todo, pero no lo pueden evitar. Llegaron a un lugar en el crecimiento, en su viaje por este mundo, en donde tienen deseo de conectar con algo más que solo lo físico.
Y si no, no habría ni siquiera el más mínimo interés de venir esta noche porque te ofrezcan encontrar a tu alma gemela. Si el aviso, en lugar de decir una sintonización para conectar con tu alma gemela, hubiera dicho para lograr que esa persona que te gusta caiga rendido a tus pies, hubiera venido 500.000 de personas, ¿sí? La mayoría de la gente, y es así, a la mayoría de la gente no le importa algo, el alma, gemelo, metafísico, ¿qué es eso? Pero después están otros, como ustedes, me incluyo, en donde queremos algo más que nada más lo físico. Y aparte, para cuando llegamos acá ya sabemos que lo físico se compra y es mucho más fácil de acceder y mucho menos fulfilling. Da mucho menos satisfacción de lo que nosotros vinimos a buscar hoy acá. Ya pasamos por todos esos estadios de si es lindo, si es fea, si somos de signos compatibles. Ahora queremos una cosa distinta, queremos alguien con quien tener una conexión que va más allá de lo físico y que obviamente desde esa conexión lo físico sea mucho mejor de lo que era antes. Y este día, Tu B'Av, tiene una serie de particularidades, cabalísticamente, y desde hace por lo menos las primeras menciones de Tu B'Av en textos bíblicos aparece hace aproximadamente unos 4.000 años, con lo cual es un poco más antiguo que el 14 de febrero. Y la primera mención que aparece en los textos cabalísticos sobre esta noche, sobre este día, que en realidad empieza cuando bajó el sol hoy hasta mañana a la tarde cuando baja el sol, dice, en esta noche, las novias de Israel se visten de blanco, esto lo dice el Zohar, dice, las novias de Israel se visten de blanco y salen a encontrar su alma gemela. Nadie dice, cuando alguien te pregunta, ¿cómo está tu situación de pareja? Y la verdad que estoy encontrando a alguien que... La gente dice, estoy buscando a alguien que me haga sentir así, que me dé esto, que lo otro. Entonces es raro esta idea de, aparte está en la forma, después el Zohar lo explica y dice que, obviamente ya explicamos que las novias de Israel, el aspecto de lo femenino somos todos los seres humanos, no es... las mujeres, en esta noche se visten de blanco, no parece que fuera algo opcional, sino lo que dice literalmente el Zohar es que hay algo que ocurre esta noche que viste a las personas de blanco. Y que cuando están de esa manera vestidas de blanco, cuando salen a la calle, encuentran su alma gemela. Y de hecho, antiguamente, en la época de el viaje, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, los 40 años en el desierto, y luego cuando entraron a esa tierra prometida, la gente no se les permitía que se casen entre distintas tribus. ¿Sí? Si eran de una determinada tribu, eran como si fueran castas las tribus, y no podía casarse alguien de la tribu de Rubén con la tribu de Leví, a menos que se conocieran esta noche. Si alguien reconocía en el otro una afinidad, lo que sea, y era esta noche, no había ningún reglamento que les impida casarse. Tal vez voy a hacer porque sé que si no la gente que es nueva, y a lo mejor hay mucha gente también en la plataforma del aula virtual que nunca tomó el curso inicial. Y tal vez vale la pena recordar que, según explica, la Kabbalah es el entendimiento, es el cuarto nivel y el más profundo nivel de entendimiento
de la Biblia. Y lo primero que nos dice la Kabbalah es que toda la historia esa que está en la Biblia es como una fábula, que no es cierto. Que en realidad lo que hay detrás de ese texto es un código del funcionamiento desde el día de la creación hasta el día que termine este universo, de la mecánica de cómo funciona el universo. Y si nosotros creemos en un Dios o tenemos alguna idea de la espiritualidad, sobre todo si vivimos en Argentina, seguramente es porque venimos de familias que son judías, católicas o musulmanas, que del lugar de donde sacaron creer en Dios es de ese libro, de la Biblia. La Kabbalah es el cuarto nivel de entendimiento, digamos, el nivel más profundo. Hay solo 4 niveles y el más elevado se llama Sod, que quiere decir secretos, y es el conocimiento metafísico de la Biblia y de la mecánica de la creación. Y lo que los cabalistas nos dicen es que no es cierto que Dios creó el mundo en 7 días y toda esta historia que aparece en la Biblia. ¿Sí? Los 7 días representan un sistema de 7 emanaciones de emociones primordiales, y lo explicamos en las clases, no es igual al punto hacia donde voy. Y lo más importante de esa historia de la creación nos dice que no fue Dios quien creó al mundo, sino que fuimos nosotros quien lo creó. Hay una historia que cuenta que Dios lo único que creó fue la vasija del mundo infinito. El creador, lo que nosotros le llamamos Dios, era una fuente infinita de luz, una absoluta conciencia de dar infinito placer, y como no tenía a quién dar, creó un recipiente, una vasija, se le llama en Kabbalah, un kli, akli, la vasija. Pero cuando la vasija esa se llenó de luz y recibió infinita satisfacción, como la vasija representa el concepto de lo femenino, después de un rato quiso más. ¿Sí? Ahí tengo un amigo que siempre dice, los hombres y las mujeres se distinguen por un solo pensamiento y una sola cualidad en la que uno no puede ser como el otro. Dice, los hombres quieren eso. Eso, lo que sea que quieren eso y van a tratar de conseguir eso. Y una vez que lo consiguen, después quieren otra cosa, pero siempre están queriendo algo en particular. Las mujeres quieren más. ¿Sí? No importa qué sea lo que tienen, quieren más. Pero no es algo, esto no está ni bien ni mal. Esa es la naturaleza de lo femenino, porque lo femenino es la vasija. ¿Sí? Entonces, como esa vasija inicialmente, como Dios, llamémosle Dios por ponerle un nombre que todos estemos de acuerdo, como Dios tenía una luz infinita para dar, creó una vasija que tuviera un deseo infinito. ¿Qué quiere decir deseo infinito? No importa cuánto me des, quiero más. El hecho es que a los pocos instantes de haber sido creada esta luz y de recibir infinita satisfacción, dijo, un segundo, vos me querés hacer creer que lo mejor que hay para hacer es recibir infinitamente, pero vos que sos Dios y sos el dueño del juego, nunca recibís, solo das. Debe ser que lo mejor que hay para hacer es dar y no recibir. ¿Sí? Entonces dijo, yo también quiero dar. Y no había a quién más dar. Pero esta contradicción de desigualdad de forma, ¿sí? El hecho de que no sean iguales en forma, en lo metafísico, en el mundo físico los opuestos se atraen. Los polos, todo lo opuesto genera atracción. En lo metafísico, en lo espiritual, solo los iguales en forma se atraen y se funden en una sola cosa, como el agua y el aceite. En este mundo físico tenés que hacer una torta, una masa, algo para unir agua y aceite. En el plano metafísico también hay una fórmula, pero igual no están
unidos. ¿Sí? Nosotros sabemos que si son de dos, físicamente estoy hablando, la harina y lo que sea, lo que hace es que los acerca, pero no pueden unirse. En cambio, echas una gota de agua en un vaso de agua y es instantáneo. Es decir que, y de ahí viene la idea de las almas gemelas. Hay una persona que tiene una mitad de tu propio alma. No es que es alguien con quien tenés que ser compatible. No hay otras personas compatibles. Hay solo una persona compatible, ¿sí? Que es tu alma gemela. Y lo que vamos a ver hoy es cómo se alcanza, cómo se llega a eso. El hecho es que esta desigualdad de forma entre la luz y la vasija generó el primer divorcio. La primera historia de amor, el primer aspecto de lo masculino y lo femenino, fueron la luz y la vasija. La luz es lo masculino y la vasija es lo femenino. Ahora, ¿qué pasó? Se divorciaron y, por supuesto, la mujer quiso una división de bienes y quiso quedarse con la casa. Entonces, en 7 días, Dios le construyó esta casa. Este mundo, ¿sí? Es lo que le tocó a la vasija. Nosotros somos la vasija. Cuando les pido en verdad a la gente que es la primera vez que están acá, si no salen totalmente espantados, vuelvan a tomar el curso inicial porque mucho de esto que están escuchando va a tener sentido en ese momento. Pero en definitiva, este mundo es la división de bienes de las primeras almas gemelas y el primer divorcio. Dios se quedó con los cielos, la vasija se quedó con la tierra. De hecho, Dios le construyó la tierra a la vasija, pero no fue la idea, por eso decimos quién creó. En Kabbalah decimos que el creador es el que tiene la idea, no el que hace el trabajo físico. Entonces Dios ayudó a la vasija emanando este mundo físico para que venga aquí a jugar, a dar, a ver cómo se siente ser como Dios. Por eso es que los hombres tienen tal deseo de poder, porque lo que más queremos es ser como Dios. No queremos ser el mejor de los humanos, queremos ser dioses. El mejor de los humanos es mucho trabajo. En cambio, si algo me da poder y me hace sentir como un Dios por encima de otro, aunque no sea muy buena persona, ¿sí? Porque soy, no sé, cirujano y salvo vidas y me siento como Dios, esas son las cosas que a la gente les atrae. Hace poquito, no sé si saben, hay un humorista, un comediante español que tiene una obra de teatro ahora aquí en Buenos Aires que se llama Dios hizo el mundo en 7 días y se nota. Y básicamente de lo que trata la obra es de lo mal hecho que está el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Dios se la estaba construyendo, estaba dando la casa, pero ya estaban divorciados, así que está en nosotros que esta casa termine siendo un poquito mejor de lo que nos entregaron. Ese divorcio inicial generó de alguna forma las reglas de cómo opera el juego de la vida. No voy a entrar en todos los detalles ahora porque para eso tenemos una serie de cursos. Pero en los escritos del Ari, Rabbi Isaac Luria, que fue uno de los más grandes cabalistas que vivió alguna vez en el mundo, allá por el año 1500, Rabbi Isaac Luria cuenta una historia. Permiso. Más bien no cuenta, sino que explica. Hay una historia famosa en el Talmud, donde en la historia se critica a un sabio, a uno de los Tanaim, a uno de las personas que escribió el Talmud, y a una mujer que le vino a hacer una pregunta. Se la critica a esta mujer de hereje por la pregunta que hizo, y se lo critica a este sabio por la respuesta que le dio. Y eso fue escrito el Talmud fue escrito hace más o menos unos 2000 años, 1900 años.
hace 400, 500 años atrás, Rabbi Itzhak Luria explica qué es lo que realmente ocurrió en esa conversación y explica cómo detrás de esa conversación están los secretos de cómo funcionan las relaciones de pareja. La señora, que era una señora muy rica y tenía muchísimos esclavos, se acerca a este sabio y le dice: estuve viendo el libro ese que ustedes llaman la Biblia. ¿Sí? Es una señora de algún otro pueblo, de otra religión. Y le dice: y leí que ese Dios que tienen ustedes hizo el mundo por 7 días, estuvo construyendo el mundo por 7 días. Desde ese día, ¿qué hace? ¿Sí? Cuando terminó de construir el mundo, ¿qué hace? Este sabio le contesta: desde el día que Dios creó el mundo hasta hoy, lo único que hace Dios es sentarse en su trono y juntar parejas. Por eso es que lo critican a este sabio del Talmud, porque dicen: ¿cómo le va a contestar eso? Le tendría que haber contestado: Dios está en todo, no crece ni siquiera una hoja de césped sin que Dios le diga que crezca. Y el Ari dice que pensar de esa forma, pensar en que Dios está involucrado en este mundo, es casi un... vamos a decirle falta de respeto hacia Dios, pero el Ari dice que es casi como si fuera idolatría. Pensar es como quitarle todos los atributos de omnipotencia al Creador. O sea, el tipo que fabricó el Rolex pudo hacer un mecanismo perpetuo y Dios no pudo hacer un mundo que funcione solo sin que le tenga que decir a las plantas que crezcan, a esto. Sería ridículo. ¿Sí? Entonces no es cierto que Dios está... De hecho, según dice la Kabbalah, una vez que Dios creó este mundo, nunca más volvió a entrar. Este mundo es nuestro. Entonces la gente que le pide a Dios: por favor, mandame a mi alma gemela, Dios quisiera que eso ocurra, pero no puede. No puede, por lo menos en el plano físico. ¿Sí? Porque un Dios totalmente metafísico no tiene injerencia en lo físico. Solo yo puedo mover esta copa. Dios, mueve la copa. Javier, mueve la copa. Yo sí puedo. Dios no puede. Y no es porque Dios no sea omnipotente, es porque hay un pacto que nosotros hicimos con Dios, que le dijimos: mira, vos dame materia prima, yo voy a co-crear un mundo con vos. Y una vez que una vez que sea mi mundo, no te metas. Entonces, de la única forma que Dios puede mover esta copa es, hace un minuto, cuando yo quise pensar en un ejemplo de cómo mostrarles de que Dios no puede mover la copa, en lo que me hizo pensar fue en mostrarles moviendo la copa. Entonces, ¿quién movió la copa en realidad? ¿Quién sabe? Fui yo. ¿De dónde viene el pensamiento de esto que estoy diciendo, que ni siquiera estoy pensando en lo que estoy diciendo? Cuando me conozcan más van a ver que generalmente nunca estoy pensando en lo que estoy diciendo. ¿Sí? Esta señora es llamada la matrona en el Talmud. La matrona le dice al tipo, a este sabio, le dice: ¿eso hace Dios? Eso lo puedo hacer yo también. Entonces él le dice: bueno, probá. La señora se va a su estancia, agarra a todos los hombres solteros y a todas las mujeres solteras que tienen entre sus esclavos, y les dice, según dice el Talmud, habían 1000 en total, 500 hombres y 500 mujeres, y les dice: este con este, y junta 500 parejas, y les dice: desde ahora en adelante están casados, vivan juntos. ¿Sí? Y ella se queda con la satisfacción de saber que
¿Sí? Puedo hacer lo mismo que hace el Dios de estos hebreos. 3 días después, empiezan a llegar un hombre sin un ojo, una mujer golpeada, toda la gente a quejarse de que esa pareja a la que le dieron le hace la vida imposible. ¿Sí? Y ve tal nivel de caos que decide disolver todos los matrimonios que hizo. Dice, bueno, cada quien vuelva, ya no tiene que vivir más con esa persona. Y vuelve a ver a este sabio del Talmud y le dice, tu Dios es la inteligencia más suprema que hay en este universo. Y él le contesta a ella con una frase que sale en los Salmos, que dice, Dios pone a un hombre en una casa y no lo deja salir de ella hasta el momento justo. De lo cual el Ari también explica que lo que quiere decir esa frase es que la palabra bait, casa en hebreo, son las mismas letras que la palabra bat, hija. ¿Sí? Con lo cual le dice, el Ari explica que lo que esta frase quiere decir es que Dios toma a un hombre y lo pone con una mujer y no lo deja salir hasta que haya pagado su condena. ¿Sí? Porque cabalísticamente, y esto después lo aprenderán más en los que no hayan tomado nunca una clase de reencarnación o el curso 3 con nosotros, lo que sea que una mujer le hace a un hombre, está bien, es lo que él merece. ¿Sí? Así es como terminamos teniendo el 80% del público mujer. Generalmente las clases iniciales son 50 y 50, después de tu beabo de tomar el curso 3, la mitad de los hombres se van y... Y el Ari, desde ese punto, empieza a explicar cómo funciona la mecánica de las reglas de las parejas. Y dice que la primera vez que encarna un alma en este mundo, la primera vez que encarna, cuando desciende, el alma se parte en 2. ¿Sí? Uno masculino y uno femenino. La parte femenina viene a aprender a recibir sin ego. ¿Sí? Ahora vamos a explicar qué quiere decir eso. Y la parte masculina viene a aprender a dar. Si logran esa tarea que vienen a hacer, vuelven a encontrarse y vuelven a ser una sola pieza. Si no lo hacen y mueren sin haberse encontrado, la siguiente vez que reencarnan, y ahí empieza el juego, las reglas de la reencarnación, la siguiente vez cuando reencarnan, aparecen, el Zohar dice, a un mar de distancias uno del otro. Y no tiene que ver necesariamente con que aparezcan uno en un continente y el otro en el otro continente, a pesar de que el Ari dice de que una de las cosas que acercan a alguien a encontrar su alma gemela es mudarse a otro país en donde haya tenido que cruzar el océano o mudarse a un país en donde no se hable el idioma que él habla como idioma natal. Y no tiene que ver con que su alma gemela esté ahí, en ese otro lugar, sino que el esfuerzo que requiere la adaptación y el trabajo espiritual que conlleva ese movimiento, acerca a la persona a encontrarlo. Pero esta idea de que está a un océano de distancia es porque el océano o las aguas tienen que ver con las emociones. Eso que nosotros llamamos enamorarse de alguien y todo el rush emocional que produce
es la mejor indicación para saber que esa persona no es tu alma gemela. ¿Sí? Lo que sucede, pero eso no quiere decir que lo que tengas que hacer, y cuando se te mete en la cabeza que esa es la persona, ¿sí? En un mundo en donde más del 80% de la gente que alguna vez se ha casado se han divorciado, y más del 50% se divorcian en los primeros 2 años de casamiento, o somos el 80% unos estúpidos, o resulta que en ese momento hay algo que, más allá de tu voluntad, te condena a querer estar con esa persona hasta que, en realidad es hasta que aprendas. ¿Sí? Hay algo que aprender en todo lo que nos ocurre en este mundo, y hay 2 formas de aprender. Una es creciendo espiritualmente, haciendo el esfuerzo de crecer espiritualmente, que quiere decir, para un hombre aprender a dar y para una mujer recibir altruistamente. Por eso nada es visto como algo más virtuoso en una mujer para un hombre que la mujer que no busca recibir nada económico de él, pero que esto se da mucho en las parejas en donde hay un señor millonario y la señora es la que tiene la fundación, donde ella revienta toda la plata de la familia, pero no para ella, sino para una causa. Y no hay nada que sea más casi les diría erógeno para una mujer que un hombre generoso. ¿Sí? No hay nada que sea más atractivo para una mujer que un hombre generoso, más allá de que, o sea, ese tipo hermoso, lindo, físico perfecto, cuando te dice, ¿pagamos la cuenta medias? ¿Sí? En ese instante en tus ojos aumenta 400 kilos, se le cae el pelo, le falta un diente o no. ¿Sí? Eso es lo que venimos a aprender. Cuando la persona aprende, está lista para salir de la cárcel, de esa casa en donde está puesto, porque esa persona y todas las relaciones de pareja que nosotros hemos tenido han sido, de alguna forma, casi una penitencia, por decirlo. ¿Sí? Y a veces no es la relación en sí, sino es el aprendizaje que queda después cuando se termina, porque te diste cuenta que fuiste un tarado y que la otra persona era una persona grandiosa, pero no hay que tratar de volver. ¿Sí? Las relaciones que terminaron por algo. Y a menos que tengas hijos de por medio o algo que te lleve a sí o sí tener que ver a la persona, es preferible nunca más volver a ver a esa persona. Nosotros ahora, desde el 25 de julio hasta el 6 de septiembre, tenemos a Venus en retrogrado. Cuando Venus está en retrogrado, te hace pensar que algunos amores del pasado eran los correctos. Y de hecho, es una buena oportunidad para llamar o probar o acercarte a algún amor del pasado si es que nunca tuviste una relación con esa persona. Es decir, si era alguien de quien estabas enamorado pero nunca pasó nada. Bueno, Venus en retrogrado es un buen momento para ver si esa cárcel te resulta satisfactoria, para aprender algo. Pero en general, a la mayoría de la gente, Venus en retrogrado les hace pensar que al final ese tipo no era tan malo, o ella no vuelvan. ¿Sí? Si salieron es como ir a pedir, quiero 2 años más de sentencia. ¿Sí? Si saliste con probation o con algún tipo de gracia, generalmente la mayoría de la gente se queda preso mucho más tiempo de lo necesario. ¿Sí? Es importante que sepan que
el Antiguo Testamento, la Kabbalah, toda la esencia verdadera de donde proviene esta idea de este Dios que tenemos, de donde surge la religión judía, católica y musulmana, por lo menos por escrito, desde hace 3.500 años, por escrito, y supuestamente escrito por Moisés y dictado por Dios, dice de que una de las cosas que un ser humano tiene que hacer por lo menos una vez en su vida es divorciarse. Por lo menos una vez en su vida. Y de hecho, el Ari dice que generalmente las almas gemelas nunca se encuentran en el primer matrimonio. ¿Sí? Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que son parejas o matrimonios incorrectos? No, son escalones, son necesarios para aprender. Lo que ocurre esta noche es, esta noche es un poquito más particular que de costumbre, porque tenemos, ¿algunas escucharon el dicho en inglés, once in a blue moon? ¿Sí? Que quiere decir como cada muerte de obispo. ¿Sí? Ese dicho. La razón por la cual el dicho es once in a blue moon, el blue moon es cuando en un mes hay 2 lunas llenas. Pasa una vez cada 3 años más o menos. Así que hoy es 30 y como el ciclo de la luna tiene 28 días, en un mes de 30 días, cuando la luna llena cae el día 30, hubo una luna llena también el día 1 o el día 2 de julio en este caso. Hoy lo que ocurre es que esta luna llena que tenemos esta noche, que representa la vasija o lo femenino, la luna llena es el momento en donde está la mayor conexión entre la luz del sol y la luna respecto a nosotros, ¿sí? Desde nuestra perspectiva. Esta luna está llena de la luz del sol en el mes de Leo. Y Leo es el mes, es el signo del zodíaco que lo rige el sol. Digamos, hoy es el día en donde hay, de hecho, en el hemisferio norte, este es el día en donde por la posición del sol, es el día en el que la luna tiene mayor cantidad de luz. ¿Sí? El mayor reflejo de luz que da en el año lo da en esta noche. A nosotros no nos pasa eso en la luna llena que está en el medio de nuestro verano por el azimut de la Tierra, por esos 20 y tantos grados de inclinación que tiene el hemisferio sur. En el hemisferio norte es el día que más brilla la luna. La luna hoy, yo viví la mayor parte de mi vida en el hemisferio norte, entonces cuando uno está ahí, te das cuenta que es una luna llena distinta, es mucho más luminosa. Y esto quiere decir, y eso es lo que es vestirse de blanco, es algo que ocurre solo, la luminosidad que tiene este día es la de la unión de estos 2 astros que representan lo masculino y lo femenino, que cae sobre la Tierra, ¿sí? Sin importar en qué hemisferio estés, cae sobre toda la Tierra. El Ari explica que esta idea de vestirse de blanco tiene que ver con deshacerse del mal. Y hoy vamos a explicar en detalle, un pequeño detalle, lo explicamos un poquito también en la luna nueva de este mes, de Leo. Hay una letra que es la letra que rige al sol, que es la letra Tet, que la primera vez que aparece en la Biblia la letra Tet es cuando Dios dice que terminó de crear lo que había creado en el primer día de la creación y vio que era bueno. Esta idea de la palabra Tov, bueno, es la primera vez que aparece esa letra en la Biblia. Todo este problema que nosotros tenemos de las relaciones de pareja y de la dualidad y de que las almas gemelas
no se encuentren inmediatamente, es por culpa de los primeros dos seres humanos que vinieron a este mundo, que es la famosa historia de Adán y Eva, que no importa si hubieron dos primeros humanos, pero representan dos arquetipos de la conciencia del ser humano, que comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Aparece la palabra tov otra vez, berra, del bien y el mal. ¿Quiénes tomaron el curso 2 de la gente que está presente? Ok, la gran mayoría. El Ari, cuando explica cuál es la energía de la letra del mal, ¿sí? De lo que nosotros le llamamos el mal, nos dice que el mal, primero que nada, que la palabra Ra, esto ya lo explicamos en el curso inicial, la palabra Ra, mal, es un acrónimo, no es una palabra en sí. Es un acrónimo de Ratzon Atzmi, deseo egoísta. Esto quiere decir de que lo que nosotros le llamamos el mal, en realidad no existe. Lo que existe es la manifestación física del deseo egoísta de alguien. Una guerra no es algo malo. Es una gran manifestación de egoísmo de parte de alguien que decidió querer quedarse con lo que es de otro o imponer su pensamiento por encima del de la otra persona o el otro grupo de país, personas, lo que sea. La palabra Ra, mal, tiene el valor numérico de 270. En hebreo no hay números. Las letras y los números son los mismos caracteres. Entonces, todas las palabras tienen un valor numérico cuando uno suma las letras. La palabra mal tiene el valor numérico de 270. Y el Ari dice que el mal es la mezcla de otras dos palabras que empiezan con tet, que son taor y tamé, que quieren decir puro e impuro. La palabra puro en hebreo tiene valor numérico 220 y la palabra impuro 50. Y la suma de los dos da 270, que es el mal. Entonces, una de las cosas que dice el Ari es que en esta noche, para que uno se vista de blanco, tiene que separar lo puro de lo impuro. Que el mal, el egoísmo, existe cuando la persona se permite a sí mismo hacer cosas egoístas bajo la excusa de, pero no es tan malo. Si un montón de gente lo hace, ¿sí? La persona tiene que tener la suficiente coherencia para poder decir, cuando tiene ganas de hacer algo que es egoísta, decir, esto es realmente malo, pero lo voy a hacer igual, ¿sí? Porque me da un placer que hoy no estoy dispuesto a ceder, ¿sí? Y sé que es malo. En el momento que una persona puede hacer eso, empieza a sanarse. Porque no se está mintiendo a sí mismo. Sabe que hay cosas malas que le gustan. Ahora, cuanto más diga esto es absolutamente malo, cuando vos decís, esta torta que estoy comiendo es absolutamente en contra de la dieta que estoy haciendo. No lo podés comer. La gente lo que dice es, bueno, total, mañana voy un rato más al gimnasio. No es tan malo. ¿Qué me va a hacer una cucharada de...? ¿Sí? Es mezclar, y si se fijan, el valor numérico de lo puro es 220 y de lo impuro 50. La proporción es, lo puro es muchísimo, tiene más valor, por decirlo de alguna forma, pero se convierte en egoísmo cuando la persona, o en el mal en la vida de la persona, cuando la persona empieza a justificar, no es tan grave, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el camino de encontrar nuestra alma gemela es mirar nuestras relaciones de pareja, las actuales y las que hemos tenido, e identificar qué hicimos nosotros, tomar responsabilidad y decir, eso que yo hacía o eso que hago es absolutamente egoísta, es malo. No es malo, es impuro.
¿sí? No tiene ninguna, no hay detrás de eso cuando manipulo algo para conseguir algo que quiero a costas de la otra persona, cuando la razón, lo que sea que hago, es 100% malo. ¿Lo puedo cambiar hoy mismo? No sé, ya voy a ver. Pero lo primero que tenés que hacer es empezar a separar lo puro de lo impuro y no justificarlo. Seguilo haciendo si querés. Total, ya estás en vías de sanarte porque vas a ver que cada vez que hagas algo que sabes 100% que es malo y que puedas decir, cada vez que yo hago esto, estoy arruinando mi pareja. Es un poco más difícil hacerlo, ¿no? Sí. Dijimos al principio, ¿qué hora es? Dijimos al principio que lo que vinimos a hacer es a aprender a dar, pero también a aprender a recibir. Los que ya tomaron el curso inicial van a saber esto perfectamente, pero ahora lo vamos a ver más desde el punto de vista de las relaciones de pareja. Los cabalistas dicen que hay solo 4 tipos de relaciones entre el dar y el recibir, que son recibir por recibir, dar por recibir, dar por dar y recibir por dar. La primera es la gente egoísta, ¿sí? Que lo único que le importa es recibir. Y no tiene ningún inconveniente en decirte lo único que... O sea, yo solo quiero eso que vos tenés para dar. Y no esperes que yo te dé nada. Como explicamos anteriormente, en lo metafísico, la gente se junta por afinidad de forma. Muchas veces en el curso intermedio, que cuando explicamos esto en más detalle, la gente sale un poco choqueada. Hay gente que te viene y te dice, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Cómo hago para dejar de atraer esas personas egoístas en mi vida? Dejar de ser egoísta. ¿Cómo se hace? No hay una fórmula. En Kabbalah no hay la fórmula. Si haces esto, esto y esto, vas a atraer a este tipo de personas. La Kabbalah lo que explica es que siempre vas a atraer a una persona igual que vos. Siempre. Y lo que esa persona enfrente está haciendo es mostrarte dónde estás vos espiritualmente. Ahora, ¿pero cómo puede ser si yo soy una persona que da infinitamente? Y los egoístas se aprovechan de mí. Eso no es así. Cuando una persona está en un nivel de recibir por recibir, es decir, de absoluto egoísmo, va a encontrar a otra persona que esté en el mismo nivel. Ese tipo de pareja pueden vivir juntos y felices todo el tiempo que el otro siga teniendo para dar lo que él estaba buscando. ¿Sí? El señor rico o futbolista o lo que sea con la modelo linda pero tonta, ¿él qué quiere? ¿Que ella sea inteligente y que tenga un posgrado en...? No, él está buscando algo físico que tenga cierta apariencia y ella está buscando que él tenga dinero. ¿Sí? Y uno dice, ¿pero cómo puede acostarse con ese tipo? ¿Con esta? ¿Cómo no va a poder? Si está recibiendo lo que ella quiere. ¿Qué quiere ella? Ella quiere el estatus, el dinero, el coso. ¿Qué quiere él? Una chica linda. Todo el tiempo que la belleza dure y todo el tiempo que él tenga dinero, van a vivir felices. ¿Sí? El problema empieza y siempre van a atraer a alguien igual. El problema empieza en el segundo nivel. De hecho, los cabalistas, es importante que lo sepan, dicen que los primeros 2 niveles entre el dar y el recibir son de conciencia netamente animal. ¿Sí? No son considerados de humanos o de lo que debería de ser un ser humano. El siguiente nivel es en el que está la mayoría de la gente del mundo, que es dar por recibir. Como no soy tan lindo o tan linda,
y no soy millonario, la mayoría de la gente no es Cindy Crawford o, ¿sí? o Brad Pitt, y la mayoría de la gente no es Warren Buffett o, ¿cómo se llamaba el viejito ese, el que estaba casado con esta actriz norteamericana de Playboy? ¿Cómo se llamaba? Ann Nicole. ¿Se acuerdan de...? Murió ella, creo que, no sé si no murió antes que el... No, el viejito murió primero. Como no tenemos, la mayoría de nosotros, una de esas dos cualidades, caemos en el segundo. Digo caemos hasta que la persona está en un cierto nivel de crecimiento espiritual. Caemos en el segundo nivel, que es dar por recibir. Quiero tener una relación de pareja, quiero a alguien que me acompañe, quiero esto, pero esta otra persona no lo da gratis. Quiere algo a cambio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Doy lo menos posible y trato de conseguir lo más posible a cambio. La mayoría de las parejas en el mundo están conformadas por esa relación entre el dar y el recibir, y lo que el Zohar dice acerca de ese tipo de relaciones que tienen garantizado ser infelices. ¿Por qué? Es una garantía. ¿Por qué? Porque no nos gusta dar. Lo que nos gusta es recibir. A la persona le gusta dar solo cuando ya empezó a crecer espiritualmente. Cuando la persona no tiene crecimiento espiritual, lo que le gusta es recibir. Entonces, aunque fuera igual la porción de dar y recibir, que siempre termina siendo igual, ¿eh? No crean que cuando uno dice yo doy un montón y el otro no da, el otro dice lo mismo. Y no es que es injusto. La percepción de que es injusto proviene de que lo que me toca hacer a mí, que es dar, no me gusta. Y recibir sí me gusta. Entonces, por más que la medida, si uno diera un vaso de agua y el otro también un vaso de agua, y cada uno recibe un vaso de agua del otro, suena a mal negocio, porque a mí no me gusta dar. Y uno dice, no, pero si la medida fue la misma. No, no es lo mismo, porque la percepción que tengo cuando doy es que me cuesta y recibir me gusta. Entonces, siempre me parece que lo que el otro da es poco. Por lo menos con respecto al desagrado que tiene para mí dar. ¿Sí? ¿Se entiende? El primer nivel de crecimiento espiritual es dar por dar. Es decir, podés ser un idiota en lo que das, porque no sabes realmente darte cuenta de qué es lo que el otro realmente necesita, pero eso no importa, porque cuando empezás a dar por dar, sin esperar nada a cambio, vas a atraer a gente que también quiera dar por dar. Con lo cual se genera un nuevo problema, que es que lo que el otro tiene para dar no es tan útil. No es, ¿por qué? Porque vos en realidad no necesitas nada de nadie. Y acá es donde empieza a aparecer la esencia del verdadero amor. El amor no es algo que se puede recibir. El amor es una emoción. De hecho, cuando estudian los que no han tomado el curso intermedio, el amor es la única emoción. Y todas las otras subemociones, las otras 6 sefirot del árbol de la vida o subemociones de Zeir Anpin y Malhut, son distintas frecuencias de la luz del amor. Pero la única emoción que existe es el amor. Y esto quiere decir que el amor es una emoción, algo que se emite, no algo que se recibe. Uno no puede recibir amor de alguien. Uno puede emitir amor y con ese amor que emite atraer a otra persona que también emita amor y vivir en un ámbito que esté lleno de amor. Pero el amor no es algo que alguien te lo puede dar. El amor es una emoción que solo uno puede generar. Y no les voy a dar todo el detalle, pero para poder generarlo hay que desear dar. Cuando la gente dice, ay, yo necesito a alguien que me mime, que me contenga, que me dé, ¿qué vas a encontrar por afinidad de forma? Otro carente igual que quiera
que le den, y si vos lo que querés es que te den besos y cariños, vas a encontrar a alguien que quiere besos y cariños. Entonces, los besos y cariños que vos das no son suficientes, y los que él da tampoco. ¿Sí? Porque vos querías recibir eso, no tener que dar. Y esto lleva a un nivel aún superior que es casi automático, que es el de recibir por dar. Si en el mundo toda la gente estuviera en una conciencia de solo dar y no le importara recibir, ¿quién recibiría? Entonces alguien tendría que hacer el esfuerzo de, aunque no lo necesite, recibir algo para que otro pueda dar. Y eso que podés recibir sí puede ser besos, cariños, caricias, compañía, lo que sea que la otra persona dé, en la forma en que sea que lo dé. Porque vos no lo estás haciendo porque necesitas que alguien te dé, lo estás haciendo porque el otro necesita dar. Y se genera automáticamente una relación en donde los dos dan constantemente sin esperar nada del otro. Ahora, mucha gente piensa que esto no le funciona cuando lo prueba. ¿Por qué? Porque ellos dan y dan, y aparece un egoísta que solo quiere recibir. Bueno, presta atención por qué das. Porque seguramente hay una agenda oculta, que es lo que está haciendo que aparezca alguien con una agenda muy expuesta de recibir. ¿Por qué aparece una persona así? Porque necesita mostrarte que no es cierto que estás dando altruistamente. Si no, esa persona no se acercaría a tu vida. Porque nadie soporta, ningún egoísta soporta estar al lado de una persona altruista. Dos egoístas juntos se sienten que son los reyes del mundo. Un egoísta al lado de un altruista se siente una basura. Y nadie quiere que la persona que está al lado lo haga sentir una porquería. Entonces, le conviene conseguirse uno que sea igual de egoísta que él para sentirse los dos. Mirá lo buenos que somos. Nunca una persona egoísta se queda al lado de una persona altruista. Porque lo hace, lo expone. ¿Sí? La luz del altruismo hace que se vea toda su mugre. Y esto nos lleva a la pregunta de cuál es la clave, porque a todo esto hay una cosa aún peor, que es, y esto es más, la Kabbalah lo dice hace miles de años, pero es el famoso, tiene un nombre en psicología, es el famoso paradigma del deseo, ¿sí? Que nosotros deseamos cosas, pero aquello, y sentimos que necesitamos, que eso nos va a dar satisfacción, de hecho lo sentimos cuando lo recibimos, pero la verdad es que cualquier satisfacción anula al deseo. Una persona tiene hambre, come y se le va el hambre por haber comido. Entonces una persona está solo y tiene ganas de estar en pareja, y ese deseo lo lleva a tratar de portarse mejor, a hacer un esfuerzo para conseguir pareja. Y una vez que lo consigue, se le fue el hambre. ¿Sí? Y ya no tiene ganas de esa persona, y ni mucho menos de tener que hacer el esfuerzo de tratar de mostrarse como una buena persona. Entonces, ¿cuál es la clave detrás del deseo? La clave del deseo es encontrar a alguien que desee lo mismo. No existe la posibilidad de tener una buena relación de pareja si lo que los une es desear algo que el otro tiene. Lo que tienen que tener es un deseo en común. Algo externo a la pareja en donde pueden trabajar juntos, puede ser hasta, no sé, un gusto, el gusto por el arte, algo que los lleve a hacer algo en donde juntos pueden recibir y satisfacer un deseo, pero que no provenga del otro. Porque en realidad lo que uno busca en una pareja es un testigo. ¿Sí? Si buscas a alguien que te dé satisfacción,
Nunca va a ocurrir, porque lo único que da satisfacción en este mundo físico es la luz metafísica del mundo infinito. Y, como si todo esto fuera poco, nosotros en realidad somos todos mujeres, porque somos todos la vasija del mundo infinito. ¿Sí? Unos disfrazados de hombres y otros disfrazados de mujer para jugar este juego de ser como la luz y la vasija, pero nosotros somos todos la vasija. Entonces, de la única forma que podemos sentir satisfacción es si encontramos algo que querramos recibir juntos. En unos minutos, después de que explique esto, vamos a hacer una especie de trabajo práctico, para lo cual les voy a pedir de antemano que elijan a una persona que esté al lado suyo que no sea su pareja, es decir, si vinieron con su pareja, elijan a la persona de al lado, e identifiquen quién va a ser su socio para esto que vamos a hacer. Háganlo ahora, pues después no quiero que tengan la distracción de encontrar pareja. ¿Ya tienen pareja? ¿Cómo? No, que no sean pareja. Sí, que no sean pareja. ¿Sí? No importa si vinieron juntos, el tema es que no tengan una relación amorosa entre ustedes. Y después, vuelvan al silencio. ¿Ya todos tienen? ¿Sí? ¿Vieron qué fácil que era conseguir pareja? Tenían que... Una vez que la persona reencarna, de hecho, si la persona la primera vez que encarna en un cuerpo encuentra su alma gemela, nunca más tiene que volver a este mundo. Porque el trabajo que se requiere para encontrar al alma gemela y una vez que están juntos, genera una perfección en el... ahora ya que dije esto, porque quedó colgado el concepto del por qué lo que nosotros sentimos cuando nos enamoramos es la muestra de que esa no es nuestra alma gemela. Nosotros estamos metafísicamente hechos de 7 emociones. Y cuando nacemos en este mundo, el alma que traemos está partida a la mitad, no es un alma completa. Y vivimos queriendo encontrar a otra persona. No sabemos por qué, porque cada vez que estamos con alguien y terminamos con esa persona, decimos, estamos mejores solos. ¿Sí? Pero un mes después, o 2 días después, según tu tolerancia a la soledad, empezás a pensar en que estaría bueno. Acabas hace una semana atrás decías, nunca más en mi vida. ¿Sí? Sin embargo, una semana, 2 meses, el tiempo que sea después, tenemos esta necesidad de encontrar. ¿Por qué? Porque en realidad estamos incompletos. Una persona sola siempre es una persona incompleta. Y salimos a buscar por afinidad de forma, gente que calce en nuestra grieta. Nosotros estamos rotos con una cierta forma en la que estamos rotos y buscamos a alguien que encaje. Si prestan atención, la principal emoción que reina durante el tiempo en que una persona está enamorada de otra persona es miedo. ¿Me va a llamar o no me va a llamar? ¿Sí? Es inseguridad.
¿sí? Lo más emocionante, supuestamente, del enamorarse es esa inseguridad de ¿lo llamo o no lo llamo? ¿Gustará de mí o no gustará de mí? ¿Me irá a llamar o no me irá a llamar? ¿Sí? Son en niveles pequeños, según cada persona, pero son distintos aspectos de sentir miedo, o miedo a que me deje, ¿sí? O miedo a perderlo. Ese tipo de emociones, si incluye algún tipo de carencia o miedo, lo explicamos en la primer clase del curso intermedio o en el curso de introducción, los secretos místicos del éxito, que el miedo es lo que aparece cuando no hay amor, cuando se apaga el amor. Enamorarse no quiere decir que hay amor. Amor, la palabra amor, en hebreo, ahavá, tiene el mismo valor numérico que la palabra ejad, que quiere decir uno. Uno solo puede sentir verdadero amor con esa otra mitad de alma con quien es uno. ¿Sí? Lo que siente con otras personas es sobre todo porque las grietas de la ruptura de un alma y otra no calzan demasiado bien. Esa emoción que uno siente, ese rush de emoción, es el cómo chocan las sefirot emocionales, la parte metafísica dentro de nuestro tórax, por llamarlo de alguna forma, de la parte emocional, hasta que logra amalgamarse con esta otra cosa que no le calza tan bien. Y por eso de vez en cuando aparecen en la grieta, como si fuera una falla tectónica, terremotos, ¿sí? que tratan de acomodar a estas dos placas que están mal hechas, no son para que coincidan una con la otra. ¿Sí? Nosotros acá en Argentina tenemos, no sé si saben, tenemos tenemos la máxima dualidad entre el suelo más estable y el suelo más inestable del planeta. Tenemos en la cordillera una zona sísmica que es parte de la falla sísmica del Pacífico, que en lugar de estar como la del Atlántico en el centro de los mares, está sobre la Tierra. ¿Sí? Entonces, desde California hasta Tierra del Fuego, tenemos esa falla que es la falla más inestable de todo, o la más larga, digamos, sobre tierra de todo el mundo. Mientras que no me acuerdo el nombre del pueblo, hay un pueblo en la Patagonia donde se quería hacer, no sé si se acuerdan, el basurero nuclear. Bueno, es porque es el lugar más estable del mundo. No hay otro lugar en donde la Tierra sea tan perfecta en su unión, en las placas, con lo cual no hay nunca más un movimiento. Eso es el alma gemela. El alma gemela no es, cuando uno encuentra su alma gemela, no es una gran emoción de, ¿y me va a llamar o no me va a llamar? Tu alma gemela es como llegar a casa. Es como cuando uno estuvo de viaje mucho tiempo y fue a hoteles lindos y el viaje fue divino y te la pasaste bárbaro y conociste gente, todo, pero llegar a tu casa es llegar a tu casa. ¿Sí? Es un lugar en donde no tenés que fingir, donde es llegar a casa. Estar con tu alma gemela es esa emoción, es saber que llegaste a casa. Es lo que es, no hay sobresaltos, no hay altibajos, y eso no quiere decir de que esta otra persona no sea la persona que más te empuje a crecer y a hacer y a dar. ¿Sí? En las relaciones de almas gemelas, las peleas son las peores peleas del universo y los momentos de unión son los mejores, ¿sí? También del universo. ¿Por qué? Porque generalmente auspiciado por la señorita de la pareja, las peleas van a ser, ¿sí? Las más... porque nadie conoce más lo que te duele que una persona que tiene tu mismo alma. Nadie te conoce más internamente que tu alma gemela. Pero asimismo, nadie puede sacar lo bueno del otro como puede un alma gemela. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros es que
hace mucho que venimos reencarnando. Estas almas que están acá en el mundo somos como una especie de la sobra de nuestras... no quiero terminar con una clase de reencarnación, pero no hay tantas almas como humanos en el mundo. Lo que hay es un grupo limitado de almas, que tienen cada una un alma gemela, pero cuando no hacen su tarea, muchas veces las almas se dividen y un mismo alma va a parar a 2 o 3 personas. El hecho de que hay cada vez más y más población en el mundo, no es que hay una fuente infinita de almas, son las mismas cantidades de almas que a medida que las personas caen, algunas caen espiritualmente y otras crecen espiritualmente, los que caen se subdividen y son cada vez gente más débil. ¿Sí? No suele ser el caso de gente que esté en una búsqueda espiritual. Pero el hecho es que nosotros hemos encarnado muchas veces y ¿quién sabe a dónde anda nuestra alma gemela? Para que pudiéramos encontrar a nuestra alma gemela, nos dieron 3 tareas fundamentales que cuando las superamos, el pago es el alma gemela. La primera es una expectación astral. ¿Sí? Naciste un cierto día en un cierto lugar del mundo, que eso hace que seas de un cierto signo y tengas una cierta carta astral. Es conveniente conocer cómo es la carta astral de una persona. No para adivinar el futuro, sino para saber con qué mochila viene. ¿Sí? ¿Con qué mochila viene? Esa mochila puede estar llena de oro. No quiere decir de que necesariamente sea algo malo. Pero es bueno saber qué estás cargando. Cuando superás eso, aprendes a superar las expectaciones animales de tu signo del zodíaco, tenés una tercera parte del trabajo hecho. Después naciste en un cierto lugar del mundo. Y para conseguir tu alma gemela tenés que cruzar el océano. Hoy, por suerte, no hace falta inmigrar a otro país y cruzar, porque tenemos suficiente tecnología como para que el otro lado del mundo venga a nosotros. Pero tiene que ver con abrir tu mente a entender que las personas que no son de tu misma idiosincrasia también tienen razón. Que lo que vos ves como imperfecto es simplemente ignorancia porque no entendés cómo es que sí es perfecto, que la gente actúe de otra forma o piense de otra forma, ¿sí? Todos tienen razón. Todos. Cuando vos pensás que el otro no tiene razón, lo que estás haciendo es que no entendés cómo él piensa, pero el otro también tiene razón. Y tercero, y lo más engañoso de todo, es que cuando nacimos en este mundo, nos dieron un par de padres, ¿sí? Que cabalísticamente los elegimos nosotros, no es que... ¿sí? Y los padres son un tipo de cárcel, parecida al matrimonio en sí. Pocas personas tienen tanto que ver con que tu relación de pareja no sea buena como tus padres. ¿Sí? Se hizo un poco tarde, así que voy a tratar de no extenderme con esto, pero esto es algo que uno lo tiene que saber, tal vez hoy empezar a saberlo, para empezar a trabajarlo, ojalá que en poco tiempo lo tengan conquistado, y si no, por lo menos para tenerlo presente. Levante la mano quien viene de una familia en donde los padres no se peleaban. Ok, 6 personas. ¿Perdón? O por lo menos no ¿sí? Ok. La mayoría de la gente viene de
sí, la verdad es que yo vengo de una familia en donde mis papás no se peleaban. Pero si a mí me tuvieran que preguntar por qué no se peleaban, ¿sí? Lo sé claramente, porque había una mecánica de permitir que una de las dos personas, a cambio de que no hubieran peleas, que se hiciera todo lo que esa persona quería. ¿Sí? Es raro que una persona venga de una familia en donde no hay, no digo que no quiere decir que los padres no se quieran, ¿sí? Pero que no hubiera habido algún tipo de... Levante la mano, ¿quién cuando tenía entre, no sé, que te puedas acordar, 4, 5 años y 10, 12, 13 años, no tenían uno de los padres con quien tenía más afinidad? Levante la mano el que no le pasó eso. Sí, al que no le pasó eso, que levante la mano, el que le daba lo mismo a cualquiera de los dos padres. ¿Sí? Ok. 1. Solo para la gente que está acá viéndonos por... no hay 6 personas ni 1. hay más de 100 personas sentadas acá, pero solo 1 levantó la mano cuando preguntamos, ¿sí?, a quién le daba lo mismo, la relación que tenía con el padre o con la madre eran igual. Una de los aspectos más difíciles de superar en nuestro crecimiento espiritual es la programación. Los padres nos los dieron para eso, para que nos programen un montón de porquerías en la cabeza, para que nosotros seamos capaces de crecer y superar esa programación que ellos nos trataron de imponer. ¿Por qué? Porque la programación que ellos nos trataron de imponer, nosotros generalmente siempre reencarnamos en el mismo árbol genealógico. ¿Sí? Las reencarnaciones rara vez son en árboles distintos. Y muchas veces somos el bisabuelo, y venimos a corregir esas mismas traits, ¿cómo se dice? Esos mismos rasgos egoístas que tenía el abuelo, el bisabuelo y 10 generaciones para atrás. No porque es un castigo para las generaciones de más abajo, porque nosotros somos ellos. ¿Sí? No lo hicimos en aquel momento. Entonces, ¿qué nos hace falta? Padres criados por esos abuelos que nos metan en la cabeza lo mismo que les metieron a ellos en la cabeza. En el momento en el que alguien lo corrige y lo sana en su matrimonio, en su vida de pareja, lo sana para todo el resto del árbol. Toda la descendencia después ya no tiene que pasar por eso. Los problemas comienzan en el embarazo. Todo lo que la madre piensa o dice o siente y no dice durante el embarazo empieza a programar lo que la persona piensa que está bien o está mal. ¿Sí? Incluso, sobre todo, la relación que la mujer tiene con el marido mientras está embarazada. Miedos, expectativas, lo que sea. Con lo cual, una de las cosas más útiles que uno puede hacer si tiene padres vivos es ir a ver a la madre y decirle que te cuente cómo era la situación cuando estaba embarazada, cuando estabas en la panza, y cuando te termine de contar, decirle, bueno, ahora decime la verdad. ¿Sí? Los padres siempre mienten cuando los hijos les preguntan, porque todos los padres asumen que los hijos quieren oír que eran hijos deseados, que los hicieron con amor, ¿sí? Pero después los hijos no entienden por qué tienen ciertos conflictos y lo mejor que podés hacer, y si no conseguís que tu mamá te diga la verdad, que nadie te puede dar una mejor versión que tu mamá, porque tal vez tu papá tiene otra opinión de lo que pasaba mientras el embarazo, porque tu mamá escondía lo que pensaba o lo que sentía. Si no lográs eso, busca una tía que odia a tu mamá. ¿Sí? Si encontrás una tía que odia a tu mamá,
se va a poner a pensar, si le preguntás, se va a poner a pensar qué era lo que estaba pasando y te va a decir, te vas a enterar de cosas de tu familia que otros tratan de ocultar supuestamente para protegerte. Hay una razón por la cual tratan de ocultarlo. Es porque te tiene que costar conseguir la información. Porque es parte de tu corrección, porque seguramente fuiste vos el que empezó haciendo eso en tu familia y ahora no sabés por qué te pasa esto. Bueno, buscá, hurgá. Y uno cuando encuentra, van a ver que lo que encuentran en el árbol son cosas que uno siente. ¿Sí? Porque por eso uno eligió una familia en donde hay esos padres que te programan de esa forma. Ahora, una vez que el niño nace, suele ocurrir esto de que tenemos padres preferidos, o que somos el preferido, somos más de un hijo, el preferido del papá o de la mamá o lo que sea. Eso genera que ese papá con el que sí tenés buena relación, en tu mente sea como una especie de aliado. Si te acordás cómo era cuando tus papás se peleaban, es como la peor cosa que puede pasar en una familia. Es como si en un país hay una guerra, en una familia, cuando hay una pelea entre los padres, es el equivalente. De esa forma lo vive un niño. ¿Sí? Como un adulto vive una guerra en su país, un niño vive una pelea de los padres como una guerra en su casa. Y en la guerra hay enemigos y hay aliados. Lamentablemente, quien más daño le hace al niño es el aliado, ¿sí? No el enemigo. Porque lo que ocurre es que lo que nos ocurrió a todos nosotros es que crecimos pensando que todo lo que hace el enemigo está mal. Incluso en las treguas, como te queda tildado de que ese tipo o esa tipa es el enemigo, lo que el enemigo hace cuando no hay guerra son rasgos de una mala persona. Es tan profundo como que si tus papás se peleaban y te hiciste aliado de tu papá, es más fácil, te hiciste aliado de tu mamá. Uso esta vuelta solo porque hay más mujeres presentes y me interesa que la mayor cantidad de gente lo pueda reconocer, pero es lo mismo para cualquiera de los dos sexos. Te hiciste aliado de tu mamá, pero tu mamá y tu papá no se peleaban todo el tiempo. Pero el papá, inconscientemente, vos también tenías una buena relación con tu papá, todo, pero inconscientemente por el tema de las peleas, el papá es el enemigo. Y no es tu enemigo, tal vez, pero es el enemigo de tu aliado. Tus papás se pelean una vez por semana, pero 5 días de la semana se llevan bien. Y siempre que se llevan bien, tu papá acaricia a tu mamá en la pera, o le toca la oreja, o la agarra del cuello para darle un beso. Si eso es lo que hace el enemigo, hoy, después de 35 años, 40 años, 60 años, cuando otro hombre hace cualquiera de esas cosas, es tu enemigo. Y empezás, claro, no lo podés entender qué es lo que está pasando, pero lo que empezás a pensar, ya no te gusta tanto esa persona. Y no es porque ese tipo tenga algo malo, es más, él está haciendo algo, lo que pasa es que hay toda una memoria en las células de tu piel que si te toca la oreja no pasa nada, pero si te toca la pera y eso es cosa, esta zona de tu cara tiene una alerta en esas células que ante el contacto dice es el enemigo. Y esto es algo que hoy se habla incluso en psicología y en biodecodificación, en un montón pero esto es algo de lo que la Kabbalah habla hace cientos de años.
uno no puede. Y obviamente después peor aún es el aliado, porque todo lo que hace el aliado está bien. Entonces todas esas cosas que tu mamá, si era la aliada, hacía para manipular a tu papá, que terminaban siempre en una pelea, y la forma en cómo reaccionaba tu mamá ante la pelea, es la parte donde nosotros decimos, no es tan malo. ¿Sí? Taor y Tamei, la parte donde nosotros decimos, sí, es impuro, pero manipular es común. Mi mamá lo hacía. No lo decís en voz alta. Pero tenés grabado que tu aliado, después de la pelea, conseguía tregua haciendo tal y tal cosa. Y vos repetís el mismo mecanismo pensando que estás haciendo lo correcto. Entonces, una de las piezas fundamentales, pero fundacionales de tener una buena relación de pareja es poder ver a tus padres, sin perder el amor que sentís por ellos, como tus peores enemigos. Por un tiempo, el tiempo suficiente para que objetivamente puedas ver cómo ellos se relacionaban. Porque si no vas a terminar las hijas que tienen padres mujeriegos, ¿sí? Y madres que hacen de cuenta que no saben que el padre es mujeriego, ¿sí? Todo lo que el padre hace como un hombre común cuando está en su familia, no sé, hacer asado el domingo, cuando la hija ve a su marido hacer asado y hace él un movimiento parecido al que hacía su padre, empieza a pensar que el esposo la engaña. ¿Sí? Entonces, poder es clave para poder empezar a construir de acá al próximo Tu B'Av y no tener que venir otra vez. No se preocupen, ¿eh? Acá la mecánica es siempre la misma. La gente viene y hace un montón de trabajo espiritual para tratar de encontrar su alma gemela, después lo encuentran y dejan de venir porque después tienen mejores cosas que hacer y esa falta de seguir trabajando en el crecimiento espiritual hace que se les vaya su alma gemela y vuelven otra vez. Por eso estamos acostumbrados a verlos cada año de por medio. Y está bien, porque lo peor que hay es un alumno crónico de Kabbalah. ¿Sí? La Kabbalah se aplica en la vida, no acá en este edificio. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer, que es fundacional para generar esa estructura, es ponerte a ver objetivamente, si tenés tus papás juntos todavía, ofrecerles tratar de verlos durante un tiempo seguido, para poder, como si estuvieras en un laboratorio, y ponete a ver objetivamente en qué te pareces a ellos. Si te pareces a ellos, seguramente es algo que tenés que cambiar. Y tenés que lograr ver objetivamente. Es más, muchas veces los padres que tienen este tipo de relaciones, como se sienten incapaces de afrontar el tikkun, la corrección que tienen que hacer, se lo pasan a los hijos. Literalmente se lo pasan, empiezan por pasarles la culpa de la pelea a los hijos. ¿Sí? Le echan la culpa al hijo de que ellos se están peleando, pero en realidad lo que están tratando de hacer están diciendo, no sé cómo afrontar, no tengo las herramientas para afrontar esto que nos pasa cuando estamos juntos, que terminamos peleando. Tal vez nuestros hijos puedan. ¿Sí? Y la mayoría de los hijos lo aceptan. ¿Sí? Aceptan si sabes que hiciste eso alguna vez, la próxima vez que vayas a ver a tus papás, llevarles una torta, algo lo mejor es si es algo que lo van a ingerir. ¿Sí? Y medita en devolverles lo digo en serio. Medita en devolverles todo, no importa si a ellos les va a pasar algo o no les va a pasar nada. Vos tenés que poder ver cuando se lo comen y decir, ¿sabes qué?
toma toda esa mierda que me diste durante... Eso te la devuelvo. ¿Sí? Te la devuelvo. Ese es tu tikkun, esa es tu pelea y tu corrección con tu esposa. Y si vos sos una tarada que haces de cuenta de que tu marido no te engaña, eso es tu problema. Y no tiene nada que ver con mi vida. O sea, escribirles hasta si querés con letras muy chiquititas para que no se vea una nota debajo de la torta y poner... ¿Sí? Devolvéselos. Devolvéselos. Ok. Con este conocimiento, les voy a pedir que miren a la persona que eligieron como pareja por esta noche. En silencio. Así no se desconcentran. Okay. Empecemos, cortala y empezar. Ok. Para este ejercicio lo que van a necesitar saber es que nosotros todos somos vasija. Todos somos la vasija. Y la vasija, por este hecho de igualdad de forma que tenemos, estamos unidos con una cosa que se llama campo morfogenético. Como somos de la misma especie de vasija, todas las vasijas del mundo están unidas. Nosotros tenemos este problema que nos vemos respecto a esa persona a quien estás mirando a la cara, te ves separado de esa persona. Pero está bien, este ejercicio que vamos a hacer es para usar el que uno reconoce, porque uno se reconoce a uno mismo y el resto es la humanidad. Entonces vamos a utilizar al hecho de que tenemos a alguien enfrente que es uno de esos de la humanidad, ¿sí? Ellos sí están todos juntos y yo soy el único importante y separado de los demás, ¿sí? Vamos a usar al hecho de que esa persona que está enfrente nuestro, que está unida con todos los demás, para que sea el transmisor y le haga llegar a través de este campo morfogenético un mensaje a nuestra alma gemela. Primero quiero que cierren los ojos. Sí, así en la posición que están, cierren los ojos un segundo. Va a ser más de un segundo. Y quiero que imaginen, ¿hay algún soltero? ¿Alguien que quedó solo? No, soltero que no tiene pareja de... No se puede hablar en serio con ustedes, ¿eh? Bueno, por algo dicen que no hay día más alegre que este, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una persona que no encontró por esta noche pareja para hacer el ejercicio. ¿Con dos más? Bueno, ok, está bien. Somos un número impar de... Ok, silencio, cierren los ojos. Y quiero que imaginen un camino largo en medio de un lugar que se sienta placentero. Puede ser un bosque, puede ser un camino estrecho o una autopista, lo que sea que se les venga a la mente. Y en ese camino hay personas que están paradas a lo largo del camino. Y allá lejos, de espaldas, está tu alma gemela, lejos. Y está de espaldas. La gente que está entre medio, entre otros, que a lo mejor aún no conoces, son tus relaciones de parejas pasadas, tus padres, tus abuelos, y si los conociste, incluso tus bisabuelos. Vos estás al principio de ese camino, tu alma gemela está al final.
Y entre medio están todas tus otras parejas, están tus padres, tus abuelos e incluso tus bisabuelos. Los otros que no conoces, que están en el camino, aunque se ven jóvenes, son otras personas en tu árbol genealógico, tatarabuelos y aún más alejados en tus ancestros. Toda la gente que está en medio son necesarios porque tienen un pedazo de información, algo que tenías que aprender para enlazar este campo de comunicación entre tu alma y tu alma gemela. Si alguna de esas personas que está en el camino alguna vez te traicionó, fue por afinidad de forma. Fue porque vos también los traicionaste de alguna manera. Si alguna vez una de esas personas te lastimó, también fue por afinidad de forma. Porque por acción u omisión, vos también los lastimaste. Y esa traición y esa herida era para que los dos aprendan algo. Por consiguiente, esas personas en el camino son tus maestros y lo que te quieren enseñar es el camino hacia tu alma gemela. Esta persona que está sentada enfrente tuyo también está en el camino, porque por algo está hoy sentado al lado tuyo y es la persona que elegiste. Y esta persona va a ser el interlocutor para que hables con el camino. Ahora abran los ojos y sin hablar, miren directamente a la otra persona en los ojos. Y en voz alta, hablándole a todas las personas en el camino, excepto a tu alma gemela, digan lo siguiente. Te pido perdón. Si te lastimé, si te hice sentir mal, si no interpreté o no entendí lo que me querías enseñar, te agradezco porque no abandonaste la tarea de enseñarme. Y estuviste ahí. Y también soportaste dolor. Solo para que yo aprenda. Todas las programaciones que trataste de mostrarme a través de tu relación con otras parejas son mi guía para saber qué es lo que yo tengo que superar. Te devuelvo todo lo que adquirí sin que me perteneciera. Lo que te pudiera haber quitado
¿Material o inmaterial? Y te agradezco por ser mi maestro. Toda la gente que está en el camino se hace a un lado. No, perdón. Toda la gente que está en el camino se hace a un lado y dejan el camino libre entre tu alma gemela y vos. Y a tu alma gemela le vas a decir lo siguiente. Hoy entendí que no necesito nada que tú me puedas dar. Estoy completo. Estoy listo para que demos juntos. Quiero que sepas que desde la primera vez que llegamos a este mundo te busco. Y que hoy siento que estoy listo para que nos encontremos. Cierran los ojos. Y quiero que imaginen que esta persona al final de ese camino se da vuelta y a pesar de que está muy lejos, podés percibir que te sonríe. Y con esa imagen, saluden a su pareja por esta noche y les agradezco por haber venido. Gracias. No tienen idea de lo difícil que es porque este año, el año pasado, algunas personas me dijeron que es sumamente difícil cuando uno no habla de vos, de tú, tener que repetir algo que no es de la forma en como uno habla. ¿Saben lo que me costó no hablar hacerlo neutro? A la gente que nos está viendo, sobre todo al grupo de Puerto Vallarta, que sé que hay un montón de gente reunidas en la biblioteca Los Mangos de Puerto Vallarta, en México, que la gente del DF y de todos los otros lugares de donde nos siguen. Sé que hoy hay muchísima gente en el aula virtual. Un saludo y Hag Sameach. Gracias.